Gloria a Cristo. El tema de esta mañana es el siguiente. Dice, no hay reconcilio sin arrepentimiento. Ese es el tema que vamos a desarrollar. No hay reconcilio sin arrepentimiento. En primer lugar, es bastante conocido de todos, donde quiera nosotros escuchamos que cada persona, que cada cultura tiene sus creencias, tiene sus dogmas religiosos, y dentro de esos dogmas o de esas creencias religiosas que supuestamente los conecta con Dios, siempre, por lo general, estos movimientos, estos credos, asocian que en ese sentido, primeramente tienen el favor de Dios y que por lo consiguiente son personas también que han alcanzado la salvación. Si usted escucha, por ejemplo, la línea de los mormones, ellos no le van a decir que no son de Dios y que su final de su existencia en la tierra no va a tener un contacto con Dios. Ellos se aferran y dicen que eso es así. Si hablamos con los testigos de Jehová, otra secta, también vamos a escuchar lo mismo. Se habla de su fe, de su religión, y sucesivamente pudiéramos también escuchar, y es bastante común escuchar también dentro de los conglomerados evangélicos o de las iglesias evangélicas, también escuchamos decir que nosotros tenemos ya una salvación segura y que ya nosotros le pertenecemos a Dios, y eso siempre lo vamos a escuchar dentro de los conglomerados evangélicos, dentro de las iglesias. Y en este caso, bueno, eso es bastante común escuchar eso. El asunto siempre es el siguiente, hermanos, que si no hay una verdadera o un verdadero arrepentimiento, definitivamente podemos profesar el credo que queramos, podemos estar hablando mucho de Dios, pero no es cierto que nuestras vidas están alineadas con los propósitos de Dios. En este caso, vamos a hablar de alguna manera la definición de lo que es el arrepentimiento, para que de esta manera nosotros nos ubiquemos, porque siempre es necesario el tener una claridad de lo que en verdad son estos asuntos espirituales. Siempre es necesario que cada uno de aquellos mortales, que es el caso nuestro, no podemos pasar desapercibido el análisis muy puntual y muy específico de los asuntos espirituales.
Digo que no lo podemos pasar de largo por el hecho de que siempre llegará el momento, como la Biblia dice, que está establecido que muramos. Y cuando ya la persona ha muerto, ha dejado de vivir en este cuerpo temporal, entonces ya nada hay que hacer. Entonces, en ese sentido es donde necesitamos nosotros comprender en verdad qué es en sí lo que significa o lo que se denomina arrepentimiento. Porque como decíamos a manera de tema, sin un verdadero reconcilio, no hay, hermanos, no hay reconcilio, decíamos, sin un verdadero arrepentimiento. Dicho de otra manera, no hay un reconciliarse con Dios si no hay un verdadero arrepentimiento. No es el punto que yo creo esto, no es el punto que yo soy esto, no se trata de que yo agrado a Dios o yo le sirvo a Dios, no se trata de eso, se trata de que cada uno de aquellos que tenemos esta esperanza en lo que es la vida eterna, tenemos que estar conscientes si verdaderamente hay o ha habido en nosotros un verdadero arrepentimiento. Y cuando eso a nosotros nos consta, vamos a estar pues de alguna manera relajados, de alguna manera tranquilos, porque tenemos ya asegurado primeramente nuestra salvación y de hecho el recibimiento de Dios en su momento para con nosotros. Entonces, en este caso vamos a ver si en verdad ha habido un verdadero arrepentimiento, y esto es lo que tenemos que analizar en este momento. Yo no le voy a quitar mucho tiempo y vamos a ver qué significa entonces un arrepentimiento. Arrepentimiento en sí, su definición en el idioma nuestro es media vuelta. Para que se aplique a lo que es nuestra lengua, es media vuelta. De hecho, en el ambiente militar romano, griego, era la palabra metanoia, que se le decía al soldado media vuelta. Ese soldado daba media vuelta y es igual para el idioma nuestro arrepentimiento, arrepentirse. Cuando el concepto es en ese, diríamos, trasfondo de donde aparece la palabra arrepentimiento, en ese sentido se aplicaba o se aplica a la vida de Dios. Cuando nosotros vamos en la vida caminando, profesando algo o desarrollándonos en la vida cotidiana y en la vida común que generalmente siempre desarrollamos, cuando venimos a Dios, se aplica lo que es el concepto del arrepentimiento. Entonces nosotros vamos en esta vía. Y en esta vía, llamémosle la calle ancha, llamémosle la calle donde se desarrolla el mundo, su naturaleza caída. Pero cuando venimos a Cristo, se aplica metanoia y es media vuelta. Cuando vamos por esta calle ancha, entonces cuando venimos a Cristo, damos media vuelta y eso significa arrepentimiento. Dicho de otra manera, cambiamos de dirección.
Ya no vamos por acá como la idea de dónde se inició esta palabra de arrepentimiento. Entonces los soldados daban media vuelta contrario a la posición que estaban. Y eso es lo que sucede con el cristianismo. Ahora usted me dirá, y eso es bastante común, usted me dirá: hermano, yo ya di esa media vuelta. O dicho de otra manera, yo ya me arrepentí. Y la muestra que yo ya me arrepentí es que estoy en la iglesia. La muestra que yo ya me arrepentí es que le sirvo a Dios. La muestra que yo ya di esa media vuelta es que ya me memoricé la Biblia. Es que yo, de alguna manera, yo ya vivo para Dios. Pudieran ser diríamos, las respuestas de alguien que dice: yo ya di esa media vuelta, o ya di ese arrepentimiento en mi vida. Pero quiero decirle, ponga atención, que no es tanto así. No, el arrepentimiento no solo es porque yo lo diga. El arrepentimiento no es porque yo crea tenerlo. No es porque yo digo, no, si por ejemplo yo en mi momento que vine a Cristo, o Cristo me trajo a Él, yo desde ese momento pude haber dicho, o puedo decir: bueno, yo ya di esa media vuelta, yo ya me arrepentí. Pero el arrepentimiento que salva, el arrepentimiento que tiene consecuencias o bendiciones de Dios, va acompañado no con que yo diga que estoy arrepentido, sino que el verdadero arrepentimiento, hermanos, tiene sus características. El verdadero arrepentimiento, y esto es bueno que nos detengamos un poquito para que hagamos cada uno de nosotros una evaluación diríamos, de nuestra vida espiritual. Porque siempre es bueno reflexionar cuando uno está vivo. Porque ya cuando el cliente está muerto, ya nada puede ser. Entonces es bueno siempre reflexionar cuando todavía podemos nosotros corregir la plana. Y en este caso nosotros decimos, vamos a ver, nosotros decimos: bueno, yo ya me arrepentí. Pero como decíamos que el arrepentimiento, hermanos, tiene características. Y lo que vamos a ver es esas características, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en su capítulo número 3 y en el versículo número 8 vamos a leer, donde dice: miren las características del arrepentimiento. O dicho de otra manera, las características de aquel que verdaderamente se ha arrepentido. No estamos hablando de aquel que viene a una iglesia, de aquel que se conoce la Biblia, de aquel que hace buenas obras. No, el arrepentimiento va acompañado con frutos dignos, dice acá. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces quiere decir que lo que caracteriza al verdadero arrepentimiento son frutos, son actitudes, es decir, es una nueva vida. Y el versículo que nosotros leíamos del 26 y versículo número 20 de Hechos dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles. ¿Qué dice que les dijo Pablo? Que se arrepintiesen. ¿Y qué más dice? Y se convirtiesen a Dios. ¿Qué más dice? Haciendo
obras dignas de arrepentimiento. O sea que esto es importante verlo a la luz de la palabra, que no solo es metanoia, sino que esto de media vuelta va y debe de ir acompañado con frutos dignos de ese arrepentimiento. Entonces, eso nos ayuda a nosotros para evaluarnos, para checarnos, como dicen los mexicanos, para examinarnos si tenemos o hemos experimentado un arrepentimiento verdadero. Entonces, ¿quién sabe eso? Bueno, ya vamos a ver. Por ejemplo, también una de las características del verdadero arrepentimiento, de aquellos que ya no vamos por el camino ancho, sino que vamos por el camino angosto, sería también una manera nueva de pensar. Ya el que ha dado media vuelta ya no piensa igual. ¿Y por qué ya no piensa igual? Porque ya va por otro lado. Ya no va por el camino ancho, ya va por el camino estrecho. Para poner un ejemplo, vemos nosotros el caso de Pablo o Saulo, cuando Saulo en este particular era un hombre terriblemente fanático, malo, celoso, y realmente era un hombre que se encargaba en ese entonces de hacerle la vida imposible a la iglesia del Señor. Pero ¿qué fue lo que sucedió cuando Pablo dio media vuelta camino a Damasco? ¿Damos un amén, iglesia? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió en el caso de Pablo es que luego él, se recuerdan que dijo ya ahí en el suelo, dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Eso se llama un cambio de pensamiento. Bueno, ¿y cómo es que iba siguiendo a los que seguían a Cristo? ¿Y cómo es que llevaba este hombre órdenes para traerlos presos, matarlos? Pero ¿qué es lo que ha pasado con este hombre? ¿Qué es lo que ha pasado tan instantáneamente? Lo que ha pasado es que ha dado media vuelta. Y cuando la persona tiene ese verdadero arrepentimiento, como decíamos, lo primero que se da es una nueva manera de pensar. Por eso es bueno que nosotros vayamos haciendo nuestros propios análisis, pues no nos vaya a salir, hermanos, como dicen por ahí, el tiro por la culata. ¿A qué me refiero? Porque como yo empecé diciendo que como todos tenemos un creo y todos decimos que somos de Dios y que ya estamos alineados con Dios, porque de alguna manera ya nos arrepentimos, bueno, entonces el arrepentimiento va acompañado, como estamos viendo acá, con actitudes que lo identifican a la persona que verdaderamente ha tenido un arrepentimiento. Y en este caso dice: son frutos dignos de arrepentimiento. Entonces cada uno de nosotros, yo tengo que evaluarme a la luz de esta escritura si yo tengo frutos dignos de arrepentimiento. Yo tengo que evaluar si ha habido una nueva manera de pensar. Piense usted en el momento en que usted dice que se reconcilió con Dios, o que se arrepintió de sus pecados y que ahora vive para Dios. Hágase la pregunta si usted tiene o yo tengo frutos dignos de arrepentimiento. Hagámonos la pregunta si nosotros ya tenemos una nueva manera de pensar. Preguntémonos, porque este asunto nos atañe a nosotros. Porque el asunto de la salvación, hermanos, no es un asunto colectivo. El asunto de la salvación es personal. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Entonces, ¿qué cree la gente? ¿Qué creemos? Que con andar una Biblia ya vamos para el cielo. ¿Qué creemos nosotros? Que por
profesar algún credo, ya nosotros tenemos la entrada al cielo. No, para entrar al cielo se necesita tener un verdadero arrepentimiento, y el verdadero arrepentimiento va acompañado con frutos dignos, y con una manera nueva de pensar. Por ejemplo, también el arrepentimiento trae dolor, ¿verdad? Porque se recuerda cuando Pedro le falló al Señor, negó al Señor 3 veces, y cuando el Señor le vio a los ojos, como quien dice: bueno, Pedro, tú no me conoces, pero yo te conozco, Pedro. ¿Y qué fue la reacción de Pedro? Pedro ahí tuvo una metanoia. Pedro ahí tuvo un media vuelta. Y la media vuelta de Pedro no fue mascando chicle. La media vuelta que dio Pedro no fue que se fue a chatear allá afuera, sino que dice el capítulo 26 de Mateo que se fue a llorar amargamente. Quiere decir que el verdadero arrepentimiento trae dolor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Trae dolor. Usted ve en las iglesias la gente chateando. Usted ve en las iglesias la gente comiendo. Usted ve en las iglesias la gente puede estar pensando en otra cosa, pero menos poniéndole atención a lo que se está predicando. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Preguntémonos, porque esto es de vida o muerte. Preguntémonos, no vaya a ser, como dije hace un momento, no vaya a salir el tiro por la culata. Es decir, estamos esperando a Dios, estamos pensando que ya las cosas están arregladas con Dios, y al final no se ha hecho nada. Yo no sé si se entiende, ¿verdad? Entonces el arrepentimiento trae dolor. O sea, cuando un verdadero arrepentimiento, uno no diríamos que está exento de lo que es un dardo del enemigo en la vida del creyente, porque han habido hombres de Dios que han sido dardeados, pero no se quedan, hermanos, viendo lo que es el panorama. Son personas que les duele haber fallado a Dios, y ellos lloran, porque eso son las características del verdadero arrepentimiento. Ellos lloran, y eso es lo que dice que Pedro hizo, y se fue luego que había fallado y que le había negado al Señor. Se fue, dice, a llorar amargamente. Otra manera que identifica lo que es un verdadero arrepentimiento es que, hermanos, la persona luego tiene un cambio de actitud. Y eso lo podemos ver en el pródigo. El pródigo dijo: me levantaré. ¿Cuál era el camino que llevaba el pródigo? El camino que llevaba el pródigo era el camino ancho. Así entendámoslo, era el camino del mundo. Pero viene este hombre cuando él tiene su propio encontronazo, tu propia experiencia. Dice: me levantaré. ¿Y qué dice? E iré. Es decir, dio media vuelta. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dio media vuelta. Es decir, estas son, hermanos, no pudiera ahondar mucho más, pero son características básicas de lo que es un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Son aspectos básicos. Por tanto, hermanos, si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay salvación. Que claro está esto, ¿verdad? Si no hay un verdadero, si usted, vaya, por ejemplo, si usted dice: yo ya me arrepentí, hermano, ya di esa media vuelta, y esa media vuelta ha ido acompañado con frutos dignos de arrepentimiento, y esa media vuelta ha ido acompañada con un cambio
de actitud, un cambio de pensar, un dolor por el pecado. Dese por satisfecho, démonos por satisfecho que ha habido un cambio, ha habido una reacción, ha habido una dirección nueva. Sintámonos en paz, sintámonos en paz. Si pegamos en estos aspectos sencillos que estoy mencionando, si hay esos frutos, si hay esa manera nueva de pensar, si cuando hemos sido alcanzados por el pecado nos duele y allá en el pecado nosotros tenemos un cambio de actitud, démonos por satisfecho. Usted duerma en paz, usted siéntase bendecido. Damos un amén. ¿Por qué? Porque hay personas, hermanos, que presumimos haber tenido ese arrepentimiento, pero no tenemos frutos, pero no hemos cambiado de pensamiento, pero no nos ha dolido cuando hemos pecado. Seguimos, hermanos, normales. Esto es importante. Seguimos. Si hay algo de esto parecido, diríamos, como se dice, es pura coincidencia. Porque esta palabra no solo nosotros la estamos escuchando, esta palabra está llegando a muchas partes. Por tanto, vamos a regalarle una ofrenda de palmas a nuestro Dios, ¿verdad? Es necesario entonces que solo cuando haya un verdadero arrepentimiento, entonces hay salvación, ¿verdad? No es como hemos venido diciendo, profesando un dogma religioso. No es, hermanos, estar en una iglesia. No es el salvarnos porque tenemos mi papá o mi familia son cristianos, son de Dios. La salvación no viene, oiga, hermanos, por profesar un dogma religioso. La salvación no aparece porque yo esté en una iglesia. Y usted me dirá, bueno, entonces, ¿qué ando haciendo aquí? Bueno, Dios lo trae, o Dios nos está hablando para que hagamos una evaluación. Porque Dios no quiere la muerte del que muere, sino Dios quiere que los hombres procedan al arrepentimiento. Regale la ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, si usted dice, entonces ya no voy a venir, pues fíjese que por eso es necesario una evaluación muy personal, no colectiva, muy personal. ¿Por qué? Porque este asunto, usted dice, nos sentimos como identificados. Entonces esto es para mí. Bendito Dios, que Dios todavía en estos tiempos modernos, en estos tiempos donde, hermanos, la iglesia ha perdido el primer amor, bendita gracia que todavía hay Juanes Bautistas que siguen predicando la palabra de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Bendito Dios que todavía hay, hermanos, voces que claman en el desierto. En el desierto de este mundo donde la misma iglesia está adormecida. Bendito Dios. Así que no hay que sentirse aludido. Hay que darle gracias a Dios más bien. ¿Por qué hay que darle gracias a Dios? Porque Dios, hermanos, nos habla porque Él no quiere la muerte del que muere. Él no quiere que nos muramos sin haber tenido una experiencia fidedigna de nuestra vida espiritual. Porque ¿de qué sirve? Como yo lo he dicho, ¿de qué sirve? Vengo yo haciéndome los colochos. El día que me muera me van a recoger los ángeles. Y eso se oye mucho. Yo he escuchado a personas, por ejemplo, a una persona que estaba
muriéndose y dice: no, yo ya estoy bien con Dios, yo ya no le tengo miedo a la muerte, yo no, y la persona esta que a mí me consta, no, yo estoy, no sé, porque en este asunto no podemos andar dando pasos de pruebas. En este asunto hay que afincarse cuando estamos vivitos y coleando. En este asunto no valen los aspectos de errores. Aquí es de poner, hermanos, el ojo a donde hay que ponerlo. Y el ojo siempre hay que ponerlo en ese Cristo que salva, que bendice, que transforma, que bendice a su pueblo. Entonces, ¿qué es? Entonces, en ese sentido, es necesario el saber que no es porque yo sea buena gente, que no es porque yo estoy predicando en este púlpito que yo voy para el cielo. Porque cuántas gentes que predican en los púlpitos no han tenido un metanoia, no han tenido una media vuelta de su vida, siguen consumiendo droga aún predicando, siguen con el aspecto de la infidelidad aún predicando, siguen con egoísmo en sus corazones y aún predicando. Yo ya dije lo que caracteriza el verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Entonces vamos a ver, no es profesando una religión, no es permaneciendo en una iglesia, ¿verdad? No es la salvación por herencia, ¿verdad? No, para salvarse hay que tener claro que hay que dar la media vuelta. Y vamos a ver en el capítulo número 13 de Lucas, corriendo porque ya nos vamos. Dice en el capítulo 13, versículo 1: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Dice de otra manera, aquí vienen a contarle al Señor esto. Pero veamos qué es y por qué le están contando esto. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? No, dice el Señor, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no dan la media vuelta, no piensen ustedes que me están contando esto, que son de aquí de Judea, y que ustedes se creen que son de la estirpe de los favoritos de Dios, y que a aquellos galileos les tocó esto. No piensen que este asunto es por herencia. Este asunto es, dijo el Señor, si ustedes no se arrepienten, arrepentimiento, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, tampoco escaparán de lo que es el juicio. Estamos en el capítulo número 13. Os digo, no antes, si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. En este caso, en este relato, había una torre ahí en Jerusalén, y por estar reparándola se cayó la torre y mató a un montón de gente. Entonces estos que están entrevistando al Señor le están diciendo: ya ve, por pecadores. Esa enfermedad que tiene Julana es por pecadora. Eso que le está pasando es por pecadora. Pero antes de hablar eso, hay que revisarnos. Si ya nosotros dimos la media vuelta, vamos a regalarnos una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. ¿Verdad? Eso es lo que dicen estos son galileos. Y por ser galileos, porque ahí hay mucho gentil, mira, por eso les pasó esto. Y a estos otros de la torre
les cayó. Entonces dice, no antes, si no os arrepentís, también pereceréis igualmente. Y aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis ustedes que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes. O sea, que el punto de Dios es el arrepentimiento, hermanito. El mensaje central de la vida en Dios es media vuelta, mamadita linda. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aquí no se trata que haga yo la boquita chiquita. Aquí no se trata de que yo parezca creyente. Aquí se trata de que hayamos dado la media vuelta. Si no os arrepentís, dice aquí el Señor, también pereceréis igual que ellos. Arrepentir, media vuelta. Ahora, vamos a ver en este particular, dice, ¿por qué hay, hermanos, que arrepentirse? Bueno, porque solo con un verdadero arrepentimiento seremos salvos. Por eso le digo que hay gente que va a tener, hay personas que se han envejecido en una iglesia. Hay personas, pero nunca han querido tener una nueva manera de pensar, una nueva actitud. Muchas veces está en el pecado y como que nada ha pasado y no hay frutos dignos de arrepentimiento. Qué terrible va a ser. ¿Qué es lo que escuchamos nosotros generalmente dentro de la generalidad de las iglesias? Ya viene Cristo, ya viene Cristo, ya viene Cristo. Y peor cuando estamos escuchando que el mundo está convulsionado con guerras, con hermanos, con odio, con libertinaje. Ya viene Cristo. Sí, qué bueno que venga Cristo, pero que nos haya arrepentido. Como dicen por ahí, vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Que nos haya arrepentidos. Que nos haya arrepentidos, hermanito. Es como dicen aquel dicho, que me haya persinado, ¿verdad? Que me haya arrepentido, que me haya visto él que he dado media vuelta. Entonces en este caso, ¿por qué tenemos que arrepentirnos? Porque solo con un verdadero arrepentimiento es que hay cielo. Esto muy poco usted lo va a escuchar en las iglesias. Lo que usted va a escuchar en muchas iglesias es flores para la gente. No, hermano, si usted y yo le veo ángeles en su cabeza, yo le veo la aureola en su cabeza. Farsantes, hay que predicar la palabra, porque hermanos, aunque la palabra, hermanos, hiera, aunque la palabra duela, eso es medicina para el necesitado. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Es necesario cumplir con la responsabilidad de predicar el evangelio y no entretener gente. Es necesario. Entonces, imagínense la sorpresa que se va a llevar esa gente que está diciendo que viene Cristo, o que están en una fase de tiempo que se está muriendo por alguna enfermedad. Y si estoy esperando al Señor, yo estoy esperando al Señor, ya viene Cristo. Imagínense que se tenga la mala sorpresa de que no suceda lo que se decía que iba a suceder. ¿Por qué? Por eso es que aquí hay que andar listo. La vida espiritual no es para bobos. La vida espiritual es para gente sabia. La vida espiritual es para gente que sabe qué anda haciendo en esta tierra. La vida espiritual es para que nosotros podamos, hermanos, reubicarnos, podamos reorientarnos por el camino correcto. Esa es la vida espiritual. Yo no puedo estarme, hermanos, acabando los días. Yo decía, hace 8 días yo tuve, mi experiencia, como usted tuvo su experiencia. Ya hace 8 días, que fue el domingo pasado, ahora ya pasaron 8 días. Ya se le quitaron 8 días de vida a su cabeza. Ya se le restaron, ya no se pueden sumar. Amén.
Y no sabemos si habrán otros 8 días. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No sabemos. Entonces, ¿qué es? La única manera para estar seguro es: ¿tengo esos frutos yo? Esos frutos. ¿O sigo siendo igual? No he cambiado. Sigo siempre siendo una persona carnal, indiferente a las cosas de Dios. Sigo en eso. Estamos mal. Entonces, en este caso, solo de esa manera puede haber una salvación. Porque el reino también, ¿por qué es que tenemos que estar arrepentiditos? Váyase al capítulo número 3 del Evangelio de Mateo, donde vamos a ver por qué hay que estar arrepentidito. ¿Cuántos saben que Cristo viene? De un amén los que saben que Cristo viene a esta tierra. Primeramente viene a llevarse a su iglesia y 7 años después viene a hacer juicio a esta tierra. Pero ¿cuántos queremos irnos con Cristo? Bueno, dice el capítulo 3 de Mateo, verso 2, razones por qué hay que estar a cuentas. Y diciendo: arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se acerca. Ajá. Hay que estar en la línea. Porque dice aquí, porque Cristo viene, dice de otra manera. Porque el reino de los cielos se acerca. Y esto lo pasamos de largo. Y como le digo, qué terrible es que el médico le diga a la persona, al paciente, le diga: mire, usted lo que necesita de este tumor, lo que necesita es un fragmento de agua tibia, y eso le va a curar. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres han muerto por causa de cáncer en sus matrices? Y si usted tiene un médico que la atienda, sí, estoy en control de mi médico. Pero el médico pasó de largo aquello que estaba ya como queriendo dar una alerta, y no hicieron nada. Así sucede en la iglesia. Hay pastores que saben la situación, o si no la saben, pero qué triste es estar en las manos de un médico irresponsable o de un pastor irresponsable. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Qué triste es estar, hermanos, pastoreado por alguien que lo que está buscando son otros intereses y no las almas de las personas. Entonces dice: ¿por qué hay que por qué hay que estar arrepentido? Porque el reino del cielo se acerca. Porque el reino de los cielos se acerca. Bueno, fíjese esto, fíjese bien. Vamos a ver. A todos Dios les da el tiempo para arrepentirse. Eso es lo que dice 2 de Pedro 3:9. Y dice: Él no ha venido porque Él no quiere que los hombres perezcan, sino que los hombres procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces, en este caso, Dios dice de otra manera: a todos les da una oportunidad. Todos tienen la oportunidad de dar media vuelta en su vida espiritual. Todos tenemos la oportunidad. Por ejemplo, yo estuve jugando mucho con la indecisión de dar mi media vuelta, pero Dios me esperó y la logré dar por su gracia. Entonces, vamos a ver, a todos Dios les da un tiempo para arrepentirse. A todos, ¿verdad?
Por ejemplo, dice el capítulo 12, si gusta lo leemos de Hebreos. Dice este capítulo número 12, dice el versículo número 17. Mire qué peligroso es esto. El versículo número 17 habla con respecto a Esaú. Verso 16: no sean que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Verso 17 dice: porque ya sabéis que aún después de desear heredar la bendición, fue desechado, y no hubo para él qué oportunidad de qué, de arrepentimiento. O sea, hay una oportunidad. Por lo menos usted que está viniendo a la iglesia, usted no sabe si mañana lo vamos a estar velando, vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Pero ahí dice usted: no, ahí anda así, hermanos, enrollándose y viéndose cómo se quita a Cristo de encima. Cristo es la vida, Cristo es la esperanza. Alabado sea el nombre del Señor. Él no nos llama para mal, dice Jeremías, sino para bien. Entonces dice acá: Esaú tuvo su tiempo, pero llegó el momento cuando Esaú empezó a chillar, empezó a llorar, pero ya no tuvo tiempo. Ya el tiempo que se le había otorgado para dar esa media vuelta se le había acabado. Judas anduvo 3 años. Imagínense, eso para que no me vaya usted a estar criticando, que ese hermano siempre lo señala a uno. Estamos hablando de 12 discípulos. ¿Quién podía decir que estos 12 no se habían dado media vuelta? ¿Quién podía? Alguien que hubiese dicho, uno de esos que anda con el Señor Jesús, si hubiera habido allí algún bocón que hubiera dicho eso, de esos, hay uno que no se ha arrepentido. Lo apedrea, porque la idea es de que todos los que andan en los asuntos de la iglesia de Cristo, todos están arrepentidos. ¿Por qué no le regalamos una ofrenda de palmas al Dios de la gloria? Porque esa es la idea. Entonces, pero estaba Judas, no solo Esaú, Judas, hermanos, no. Algunos dicen Dios le dio espacio para arrepentirse. No, el espacio de Judas que le dio Dios para que se arrepintiera es el espacio de 3 años. 3 años. Y todavía el Señor, con la lucha de que aquel entendiera que tenía que dar media vuelta, que el asunto no era que fuera uno de los 12, eso no le valía en nada. El asunto en tal grado que el Señor, hermanos, trata la manera de persuadirlos. Cuando está todavía en las últimas, en la cena, por ejemplo, le dijo: uno de ustedes me va a entregar. ¿Qué es lo que debía de hacer? Por lo menos aquí se está hablando aquí, mire, algunos de nosotros a saber si estamos arrepentidos. Entonces, ¿qué es lo que siente el que se siente aludido? Se siente mal. Y se siente mal porque dice: mire, fíjese que como que esta cosa la tienen conmigo. Eso es gracia de Dios. Porque cuando el Señor dice: uno de ustedes me va a entregar, el Señor, hermano, le pregunto, ¿sabía Judas que él era? Le pregunto a usted yo. ¿Qué dice usted? ¿Sabía Judas que él era o no sabía? Dígame por favor otra vez. ¿Sabía? Él sabía. Usted sabe cómo anda. Él sabía que no había dado media vuelta. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Él sabía. Pero aún el Señor le dio esas oportunidades y no reaccionó. Entonces, ¿qué sucede, hermanos?
¿qué sucede? Entonces las consecuencias de morirse sin haberse arrepentido, ya no hay nada que hacer. Nadita, nada, entiéndase, nada que hacer. Pueden llevar al predicador más grande al funeral, pueden pasearlo por el parque del pueblo, pueden ponerle la mejor banda y los mejores salmistas que le canten que se fue uno al cielo. Las consecuencias de morirse sin un verdadero arrepentimiento, ya no hay nada que hacer. Nadita que hacer. Las cosas se corrigen cuando uno está vivo. Y a veces uno se cree orgulloso y se cree campeón. No, aquí no hay campeones. Aquí no hay campeones. Aquí a cada uno le llegará su turno. A cada uno de esos campeones dicen que yo no necesito de Dios y que yo lo voy a hacer cuando yo tenga el espacio. No puede el hombre mortal darse espacios, porque dice Santiago, el mañana no es vuestro, el mañana es de Dios. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Las consecuencias de morirse sin un verdadero arrepentimiento. Al principio yo le dije las características de un verdadero arrepentimiento: frutos dignos, un cambio de pensar, un cambio de actitud, un dolor por el pecado. Por eso, hermanos, la vida en Cristo es lo más delicado. Ahora dice usted, con lo cual finalizo, ¿cómo me doy cuenta si estoy arrepentido o qué? Váyase al capítulo número 8 de Romanos, capítulo 8. Ahí vamos a ver en el verso 16. Es decir, para que se vaya tranquila, ¿verdad? Verso 16, ¿ya lo tenemos? Leámoslo todos juntos. ¿Qué dice? 1, 2, 3. Verso 16 del 8 de Romanos. El Espíritu mismo, ¿qué dice? Da testimonio a vuestro espíritu. ¿Que qué? Que somos hijos de Dios. El Espíritu dice, no, sí, no sos perfecto, pero sos hijo. Ya diste la media vuelta. Ya te arrepentiste. Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5, examinaos si estáis en la fe. Hay que examinarnos. No hay que tirarse la vida. Yo estaba diciendo, hace 8 días, ya pasaron 8 días. Ya 8 días me restaron a mi vida y a la suya. ¿Qué piensa usted? ¿No ha tomado en serio lo que es esto de Dios? Esto de Dios es vida o muerte. ¿Qué hay que hacer? Revísese. ¿Qué tiene que hacer? Si usted, su espíritu le dice, su espíritu, como dice aquí, verso 16 de 8 de Romanos, el mismo espíritu nos da testimonio si somos hijos de Dios. Revise si el espíritu, si su conciencia le dice, no, tu conducta, tu descuido por los asuntos de Dios, le está diciendo, no has tenido un verdadero arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Corrija la plana. Para eso nos habla a tiempo Dios.